Un hijo cuando nace no sabe nada, no tiene conciencia. Sin embargo, trae en sí una serie de potencialidades, pero que no puede ni sabe usar por falta de conciencia y por falta de maduración. Lo más que llega a usar un bebé es la intuición natural. El bebé no sabe intuir quién es la madre. Por eso un recién nacido usted lo da a cualquier persona y el niño no va a decir, no, esta no es mi mamá o este no es mi papá. En realidad, la intuición le va haciendo entender poco a poco una cierta identidad con su madre, que es la que está más cerca. De manera que las reacciones del niño son espontáneas, son instintivas, y le podemos procurar todo lo que el niño necesita, pero el niño no sabe nada. Precisa de un tiempo que necesariamente es prolongado para empezar a tener conciencia, para tener identidad, e ir descubriendo todo ese mundo que le rodea. Y mientras más crece ese niño, más va necesitando de aprendizaje en todos los órdenes, porque él tiene que hacerse un lugar en la existencia. ¿Qué es lo primero que identifica el niño? El olor de la madre. Sin duda que es intuitivamente algo que le va acercando a ella, pero el mundo que está afuera es un mundo completamente desconocido para él. Y ese mundo de afuera ha ido acumulando muchos conocimientos, y la inteligencia del ser humano se ha tenido que ir ampliando tanto. El hombre de esta época es capaz de moverse dentro del conocimiento acumulado de siglos. Porque usted sabe que el saber humano se ha ido acrecentando cada vez más. Y cada nuevo ser que viene a este mundo continúa en el estudio y en el descubrimiento de nuevos conocimientos con los cuales la ciencia se va enriqueciendo cada día. Nuestros hijos ya entraron a formar parte de ese grupo que, si usted observa, tienen muchos y nuevos elementos en el conocimiento humano. Los avances de la electrónica, por decir un ejemplo, han aportado al mundo el uso de las computadoras, y con ello nuestros hijos estarán en posibilidad, que nosotros no tuvimos, de absorber más conocimiento en menos tiempo con menor esfuerzo. ¿Usted recuerda cuando tenía que aprenderse las tablas de multiplicar? Actualmente ya no se las tienen que aprender. Las computadoras están trayendo una facilidad tal que el saber humano se está ampliando de tal manera que ahora usted puede tener una enciclopedia completa y usted puede consultar cualquier conocimiento, cualquier cosa que usted necesite, y tiene todos los datos, tiene las imágenes, tiene video. En verdad que nuestros hijos están ahora en una posición que nosotros no tuvimos. Y esto, por supuesto, nos ayuda mucho a los padres, nos ayuda muchísimo en la tarea educadora. Hablamos de la escuela, tenemos que darles a los hijos una enseñanza del medio y del mundo que les rodea. Y esto, pues va a ser más caro, va a ser más prolijo, pero va a ser más eficaz. Porque los padres somos responsables de que los hijos se preparen, porque un día van a tener que ejercer una responsabilidad adulta en el mundo de hoy. Y tenemos que prepararlos. Así que el chico comienza a entrar en el kinder y tiene que alcanzar la universidad con una mención honorífica, con una maestría, un doctorado, para que pueda meterse en el campo adulto del día de hoy. Una persona que no tiene una preparación académica en este siglo no va a tener mucha cabida. Así que nosotros tenemos que prepararlos. Y quizá eso fue lo que nuestros padres trataron de hacer con nosotros. Nos enviaron a una escuela, pagaron nuestra instrucción para que hoy ocupemos un lugar en el mundo técnico, científico, profesional, algunos en el mundo espiritual, otros en el mundo comercial. Y eso mismo tenemos que hacer a su vez con nuestros hijos. Por eso es que hoy queremos hablar sobre la escuela. Pero vamos al libro del Éxodo. En el capítulo 18, en el verso 20, porque allí hay una indicación de Dios respecto de nuestros hijos. Dice Dios: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Señor, gracias por tu palabra. Siempre estaremos dando gracias porque tenemos ante nosotros un libro que nos orienta para nuestra tarea educadora, y también darte gracias por los hijos que nos has prestado. Ellos tienen que integrarse al mundo y nosotros tenemos que guiarles y conducirles para que el mundo no los pierda, para que el mundo les enseñe el conocimiento humano, pero para que nosotros los eduquemos a ser un día hijos e hijas tuyos. Permítenos hablar un poco de este tema y entender, de acuerdo a tu palabra, lo que la escuela puede significar para los hijos y las hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer es una sugerencia que Dios puso en Jetro, el suegro de Moisés.
pero para nosotros vamos a tomarla esta tarde como en relación con nuestros hijos. Allí se habla de enseñar, dice ordenanzas y leyes. Esta es una primer cosa en la cual nosotros como padres tenemos que actuar, enseñar a los hijos las ordenanzas y las leyes. Pero en segundo lugar, tenemos que mostrarles el camino por donde deben andar. Y en tercer lugar, lo que han de hacer. Mire qué interesante. Ningún padre o madre de familia puede renunciar a esta obligación, como ningún hijo puede dejar de recibirlo como un derecho. Así que cada hijo tiene la opción de recibir instrucción completa. No me gustan los padres que están buscando que el hijo llegue a una edad determinada para que, si ya creció lo suficiente, si ya alcanzó lo que el mundo llama la mayoría de edad, pues que se busque un trabajo y se pague sus estudios. Eso no está en la Biblia. Nosotros tenemos que darles el derecho de recibir la instrucción completa. Incluso el gobierno de este país ha vuelto obligatoria la enseñanza en la primaria y en la secundaria. Cada hijo tiene que recibir enseñanza. Debe ser guiado por el camino que debe andar y debe entender lo que ha de hacer. Mire qué reto a la acción educadora. Para todo esto, los padres nos ayudamos de las instituciones escolares y educativas, sean particulares o públicas. ¿Qué hacemos con los hijos al meterlos en la escuela? Realmente los estamos introduciendo solamente en el campo del conocimiento humano. Así el hijo se va identificando poco a poco dentro de su medio ambiente y se va integrando a las leyes y a las ordenanzas del medio en el que se mueve. El hijo va comprendiendo la ciencia del mundo, pero no podemos dejarle al margen de la ciencia de Dios. Así que nosotros tenemos que interesarnos porque el hijo conozca lo que Dios dice y lo que el mundo dice. ¿Cómo se manejó esto en un principio? En un principio usted sabe que la ciencia humana no estaba tan desarrollada. El hombre miraba más hacia el conocimiento o ciencia de Dios. No había muchas cosas. Usted sitúese por ahí en los primeros siglos de la humanidad y pues no había tanto conocimiento, no había tantas cosas. El hombre estaba más interesado en Dios que en las cosas del mundo. En el principio no encontramos muchas escuelas. Por ejemplo, vamos a mirar un texto de Hechos 7:22, porque nos habla de las escuelas primeras. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Eran los primeros tiempos, Dios se encargaba de hacer que el hombre desarrollara talentos, desarrollara habilidades. Y una de las primeras citas que encontramos están en el libro del Éxodo también, capítulo 31. Leo los primeros 12 versos. Es el caso de Bezaleel y Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Yo imagino el trabajo que tenían este par de individuos. Imagínense todo lo que tenían que hacer. Ellos no fueron a ninguna escuela. ¿Quién les enseñó a hacer todo esto? Solamente cuando dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Dios suplía lo que la escuela todavía no podía aportar. Vemos otro caso, el caso de Kenanías, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. ¿Quién le enseñó a Kenanías? No tenía él escuela, simplemente
Era un don natural que Dios ponía para poder suplir el asunto de que no había escuelas todavía en ese momento. Verso 27, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Fíjese, maestro de canto. Prácticamente él inició una escuela de música, pero él no asistió a ninguna. De manera que Dios daba por su espíritu el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, pero conforme el hombre se fue apartando de Dios, se fue quedando solamente con la ciencia del mundo. Algo así como si se dijera, no necesitamos lo que Dios nos da, queremos por nosotros mismos alcanzar el saber humano. Y las grandes civilizaciones fueron creando escuelas y se fue instruyendo a la gente en la ciencia del mundo, y algunos se fueron apartando de la ciencia de Dios. Entre otras escuelas encontramos, por ejemplo, algunas escuelas en Babilonia. Daniel capítulo 1, leemos el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahí vemos cómo instruían a los jóvenes para tener determinada calidad, y seguramente se iniciaron las escuelas. Y aun cuando vemos que son escuelas laicas, porque obviamente en Babilonia no había un entendimiento de Dios, sino era solamente la ciencia del mundo, la palabra aclara de quién viene el conocimiento y la inteligencia. Allí mismo en el verso 17 dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí vemos una ciencia de Dios y una ciencia del mundo. Ellos tenían que estar en las escuelas de Babilonia, porque eran jóvenes que se tenían que preparar para el servicio del rey, pero mire quién les daba el conocimiento, quién les daba la inteligencia. No eran precisamente las letras o las ciencias, sino que Dios había puesto espíritu en estos jóvenes. Incluso en Daniel ponía un entendimiento de corte espiritual, visión y sueños. Incluso la Biblia señala precisamente todo esto. Vamos a leer algunos textos más aquí en Daniel, capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A mí esto me dice que una persona que ha hecho un gran descubrimiento científico, no lo ha hecho tanto por sí mismo, Dios puso algo ahí, porque aquí dice que Dios da la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los sabios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Incluso dice la primera parte del verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Se da cuenta? Vamos a ver algo en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, verso 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuántas cosas se han descubierto en este tiempo? Realmente cuando entramos al mundo de las computadoras, observamos una de las tarjetas que sirven para que se mueva ese mundo invisible, es verdaderamente interesante. Cómo a través de las mismas computadoras se han diseñado todos los procesos en los cuales estamos trabajando con ellas. Es un mundo increíble. Actualmente los hijos nuestros van a tener acceso a sistemas de información demasiado grande para poder entenderla por internet, y en la cual usted tiene acceso a un mundo increíble de información, pero verdaderamente increíble del conocimiento humano. Podemos ver que los viajes espaciales,
Y muchas de las cosas que vemos el día de hoy y decimos, pues es que la ciencia se ha aumentado. Sí, pero ¿quién ha dado la sabiduría y la inteligencia? Los grandes descubrimientos en todas las ciencias, la física, la química, la astronomía. Pues sin duda que Dios tiene algo que ver en todo esto. Así que Daniel, desde la época de las primeras escuelas de Babilonia, él estaba no solamente recibiendo el conocimiento de las escuelas babilónicas en cuanto a la sabiduría y la ciencia de ese tiempo, sino que además Dios le daba esa capacidad. Por ejemplo, Daniel recoge una profecía de que la ciencia vendría en aumento. ¿Cuántos años hace que Daniel escribió su libro? Y hoy estamos viendo el cumplimiento de esa profecía de Daniel, y en tanto que Daniel hace la profecía y la ciencia se aumenta, el mundo, el hombre, pierde a Dios. Y este es el problema. Vuelva a Daniel capítulo 12. El verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa última frase, mire qué sencillo está expresado, y sin embargo esto lo estamos mirando. Estamos parados en este versículo en el día de hoy, en este tiempo. A lo largo de las culturas y civilizaciones, el hombre se metió más en la ciencia humana que en la de Dios, y el hombre se perdió en su propia sabiduría y se olvidó de Dios. Mucha gente que hace descubrimientos científicos no le da la gloria a Dios. Se dan ellos mismos la gloria. Incluso muchos de los inventos llevan el nombre del descubridor o del científico que lo hizo. Y de esa manera esa gente pasa a la historia. Pero ¿quién le dio a ese científico la sabiduría y la inteligencia? Hubo un tiempo en que hablar con sabiduría de Dios parecía a los hombres una locura. Hechos capítulo 26, versos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Yo veo que así es en este tiempo. Igual, vemos como Dios ha sido sacado fuera de los centros educativos y de los centros escolares. Las grandes universidades, los grandes centros educativos, Dios ha sido puesto fuera. Lo que hoy se enseña a nuestros hijos pasó por tantos filtros humanos que Dios ya no aparece. Es más, en ocasiones cuando aparece, la gente se asusta y piensa que uno es fanático o que es no sé qué tantas cosas. Y esto ha hecho que se prohíba hablar de Dios en los centros educativos o en los centros académicos, y en muchos planteles escolares de este país no se puede hablar de Dios. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Combatir la enseñanza? ¿Condenar las escuelas? ¿Impedir que nuestros hijos asistan a los planteles educativos? Por supuesto que no. Lo que hacemos es que usamos las escuelas para que los hijos tengan ciencia del mundo. Nada más. Y nosotros en casa, en el grupo cristiano también, les damos la ciencia de Dios. Yo no tengo el tiempo suficiente para enseñarles a mis hijos la gramática y la aritmética y todas las cosas que van a la escuela. Por eso pagamos un plantel para que se los enseñe. Incluso estamos mirando que el chico aprenda y que tenga buenas calificaciones para que nos aseguremos de que ha aprendido el conocimiento humano. De manera que la ciencia del mundo, las escuelas se van a encargar de dárselas, pero nosotros les damos la ciencia de Dios. Es decir, que según el texto base de este estudio, dejamos que la escuela les enseñe las leyes y las ordenanzas conforme al mundo. Todo lo que tienen que saber, ahí lo aprenden en la escuela. Pero los padres cristianos nos reservamos el derecho de mostrarles el camino por donde deben andar y les guiamos hacia lo que deben hacer. Eso no solo podemos dejar que la escuela lo haga. En otros países, el Estado ha tomado esa responsabilidad y, por supuesto, nosotros, en este mundo libre en que vivimos, no estamos de acuerdo. Imagínense que un día le dicen, tus hijos, tráelos para acá, yo los enseño, yo los educo. ¿Usted qué diría? Pues hay países en donde es así. Y obviamente los padres no tienen el derecho de educar a sus hijos, nada más los parieron, pero el Estado se encarga de endoctrinarlos y de hacerlos parte de otra cosa en donde la familia no tiene un valor muy exacto. Así que en ningún momento
La educación es tarea del Estado, en ningún momento. Es tarea del padre y madre cristianos, si es que estamos conscientes del destino eterno de nuestros hijos. No peleamos por las filosofías, no peleamos por las doctrinas heréticas que la universidad enseña a nuestros hijos. Simplemente usamos de nuestro derecho, dentro del derecho civil, de orientar a nuestros hijos hacia lo eterno. Incluso lo que hoy se habla tanto de los derechos humanos, nosotros tenemos ese derecho de poder hacerlo con nuestros hijos. Así que la escuela va a dar una enseñanza a nivel cuerpo y alma, pero nosotros vamos más profundamente. Les vamos a dar una educación a nivel espíritu. Así es. No podemos pedir a la escuela que eduque, porque no es esa su función. La función de la escuela es solamente de enseñanza y de preparación en el conocimiento del mundo. La escuela enseña, los padres educan. Esta es la realidad. Es muy importante que los padres no perdamos nunca de vista nuestra tarea formadora y educadora. Si dejamos eso en manos de la escuela o en manos del Estado, es no solamente un error grave, sino que viene a ser una catástrofe para los hijos. Y usted puede asomarse a sistemas totalitarios en otros países, como no ha funcionado nunca esa posibilidad. Así que dice la palabra, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Imposible que podamos dejar eso en manos de profesores escolares. De veras, sí. Además, hay que asomarse un poquito a los profesores de este tiempo. Yo puedo decirle que en mis tiempos, nada más que estoy muy atrás, estoy hablando de los años 50. Sí, usted no había nacido todavía. En esa época, los profesores o los maestros de las escuelas tenían otra calidad. En estos tiempos podemos encontrar gente que no encuentra un trabajo y le ofrecen dar clases y se mete porque necesita comer. Y muchas veces no es un trabajo, sino es una chamba. Lo cumple porque tiene que comer, pero no tiene una vocación de mentor para la niñez del día de hoy. Yo he visto cómo algunos se metieron a enseñar porque era el único trabajo disponible. Y esto es muy triste. Algunos profesores son tan jóvenes como los propios adultos. Dígame una cosa, ¿qué les pueden enseñar? En otros años los profesores lo eran por vocación y una buena parte de ellos eran viejos, y mientras más viejos, mejores profesores. Usted puede encontrar en este tiempo profesores que fuman con sus alumnos marihuana fuera de los planteles. He conocido profesores que seducen a sus alumnas. Entonces, todo eso es algo que tenemos que revisar. Si usted tiene hijos en la escuela, dependiendo de la escuela donde usted los tenga, asómese a la moral de los profesores o profesoras. Asómese. Esto es muy importante, porque el hijo está aprendiendo de alguien que está un buen tiempo con ellos, les está pasando no solamente el conocimiento humano, sino muchas formas que pudieran ser de educación. Y uno tiene que estar atento. Por eso no confío mucho en los profesores demasiado jóvenes. Dice el libro de Job, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Vamos a dejar la educación de nuestros hijos en manos de inexpertos, hermanos? No. Por eso nosotros vamos a dejar que los maestros de la escuela le den el conocimiento humano, porque nosotros no tenemos ese tiempo, repito. Imagínese que usted tuviera que enseñar a sus hijos cada día todo lo que ellos aprenden en la escuela. Pues en primer lugar usted tendría que aprenderlo primero, porque a estas alturas ya se le olvidó. ¿O no? Si yo le hago una pregunta de gramática, de ortografía o de matemáticas, ¿quién sabe cómo salir a usted librado? Y luego además han cambiado muchas cosas. De pronto un día yo me encontré con la teoría de los conjuntos. Y a mí como eso no me lo enseñaron, lo tuve que aprender. Y cuando yo lo aprendí dije, bueno, ¿y esto para qué va a servir? Creo que ya lo están quitando ahora, creo que ya no sirvió tampoco lo de los conjuntos. No lo sé. Pero tantas cosas que nosotros vemos en las escuelas, que no tenemos ese tiempo disponible. No lo tenemos. Entonces, pagamos para que alguien le dé ese conocimiento y el hijo lo pueda absorber. Pero la tarea orientadora es responsabilidad de papá y de mamá. ¿Usted cree que la escuela influye en los hijos? Definitivamente. El hijo, en cuanto va a la escuela, comienza a enfrentar situaciones muy distintas a las que tiene en el hogar. Por ejemplo, llega a la escuela
y conoce otros chicos y chicas que tienen otra educación distinta. ¿Cuántas veces un hijo suyo le habría dicho, oye papá, pero pues fíjate que allá con mi amigo en su casa le dejan hacer esto y esto y esto otro, y tú aquí no me dejas? Ellos comienzan a comparar las acciones educativas. En ocasiones ellos conocen gente sin educación, que es peor todavía, es decir, sin un plan educativo. Número 2, enfrentan otros hábitos en los cuales ellos no han sido enseñados. Número 3, el conocimiento que van adquiriendo les va desafiando porque les va apartando de la enseñanza paterna. Por eso los chicos dicen, no, papá es un fresa, para indicar que papá ya se quedó atrás, está inocentón el viejo, ¿no? Porque ellos han avanzado mucho con una cierta maldad de todo lo que la escuela les va dando. Número 4, la enseñanza atea de las escuelas les va cuestionando. Una vez vino un muchacho y me dijo, hermano, yo estoy en la escuela y un profesor me dijo algo que me confundió. Le digo, ¿qué te dijo? Me dijo, oye, dime una cosa, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Le dije, mira, estas son las preguntas que se usan en la escuela atea, precisamente para derribar todo concepto y echar fuera a Dios de las escuelas. Número 5, el lenguaje que hoy en la escuela le va influyendo. Se habrá fijado que en ocasiones el chico, la chica dicen una palabrota ahí a la hora de la comida y hacen así, se tapan la boca. Y la mamá dijo, ¿qué dijiste? No, y inventan otra cosa. Se le salió, porque en la escuela tienen un lenguaje y en la casa tienen otro lenguaje. Pero a veces están tan acostumbrados en la escuela que se les sale en la casa. Y usted le puede decir, oye, no te hemos enseñado ese lenguaje, mira a tu papá, y nos ponemos ahí de ejemplos muy lindos. Pues sí, pero él tiene otros ejemplos en la escuela. O sea que va influyendo definitivamente. Número 6, no es capaz de discernir otros caminos que le está mostrando la escuela y por supuesto no los puede distinguir. De pronto los más grandes le enseñan pornografía, un carrujo de marihuana, un cigarro, una botellita de frutzi pero llena de alcohol y cositas, ¿verdad? Y ahí andan chupando el frutzi y están tomando otra cosa. Y es que pues al chico le parece que se está haciendo grande, quiere alternar con sus amigotes. Él no se da cuenta, no puede distinguir ni puede discernir. Pero eso va siendo una influencia terrible. Y otra cosa, los métodos, los sistemas y los estilos nuevos le van seduciendo poco a poco para apartarse del modelo paterno. ¿Qué ha ocasionado esto en algunos países como los Estados Unidos? Que él o la joven se separan de la casa paterna porque dicen, ya no podemos vivir con los padres. Ellos tienen una forma de ser, nosotros tenemos otra. Hasta luego. Y actualmente ya hay una ley en los Estados Unidos en donde los hijos se pueden divorciar de los padres. Terminamos la relación, cosa que Dios nunca dijo, y ya entonces ellos se van, viven aparte, viven licenciosamente, viven como quieren. Algunos son atrapados por el SIDA, por otras enfermedades. Pero bueno, dicen, pues eso es lo que pasa en este mundo y no hay un temor de Dios, no hay un entendimiento y un conocimiento del significado profundo de la educación. De manera que la influencia es decisiva. Por tanto, en lo único que vamos a permitir que la escuela participe es en la primera tarea, la enseñanza de ordenanzas y leyes, nada más. Y eso vigilado por usted. Si usted ve que el hijo va a la escuela, de vez en cuando, papá, déjame ver tus libros. Usted se los guarda cuando el hijo se va a dormir y usted se puede pasar una noche mirando y leyendo todo lo que está pasando ahí en los libros. Usted tiene que verlo para que en un momento dado usted pueda poner con un plumón amarillo y decir, mira hijo, esto es una mentira, esto está en contra de la ley de Dios, ten cuidado con esto otro. Yo siempre subrayaba los libros de mis hijos. Y una me dijo uno de ellos, oye no, me van a regañar en la escuela. Le dices al profesor que yo lo subrayé y que si tiene alguna pregunta le das mi teléfono. Nunca me llamaron. Pero yo me reservaba ese derecho. Yo tuve a mis hijos en escuelas religiosas. Y un día pesqué un FTD o uno de esos libros que yo les estudié cuando allá en los 40. Digo, ¿cómo es posible que todavía estén enseñando eso en algunas escuelas de este tiempo? Y entonces tomé todo el libro de moral, así se llamaba, y lo subrayé todo. Y le dije, mira esto, ve aquí Colosenses, acá ve Efesios, y le llené todo y por ahí lo tengo si lo quiere ver. Y de esa manera, cuando el hijo estaba en la escuela, claro que se cuidaba que el profesor no le viera todos los subrayados, pero él estaba recibiendo lo que la escuela le estaba dando, pero yo le estaba educando.
Y me decía, oye, el profe dijo esto. Le dije, no, la Biblia dice esto otro. Oye, ¿qué pasa si viene la pregunta en el examen? Pues la contestas como dice el profesor, pero abajo le dices, la Biblia dice esto otro. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada. Si sacan al hijo de la escuela, bueno, pues no era el lugar. Lo pone usted en otra y terminamos el asunto, ¿no? Ay, es que pierde el año, decimos. ¿Cómo va a perder el año el hijo? ¿Qué le pasa si pierde el año? Es mejor que pierda el año y no que se pierda el hijo. Así que, a ver, usted que ya está en este tiempo ya con hijos y todo, si usted perdió el 5º de primaria, ¿cuál es el problema ahorita por haber perdido un año en la escuela? Nada. No se preocupe si pierde un año, pierde 2. Lo importante es que el hijo no se pierda. Por eso nosotros tenemos que estar mirando que solamente la escuela le dé las enseñanzas de ordenanzas y leyes, nada más. La escuela le enseña a nivel humano la aritmética, las matemáticas. El hijo tiene que saber la geografía, la historia, las letras, la gramática, el lenguaje, aunque últimamente, oiga, yo he visto cosas. En mis tiempos yo recibí unos reglazos y unos varazos por no hacer una letra así bonita, toda Palmer. Actualmente las garrapatas que escriben los hijos son unas cosas terribles. Pero ¿sabe por qué? Porque ya no tienen que escribir. Ahora ellos se meten a la computadora y hacen todo eso. Ortografía, le pican una tecla y le ponen la máquina los acentos y las Bs y las Zs y las Cs y todas las cosas. No tiene problema. Y si dice que sea en letra bonita, le pica otra tecla y se lo pone letra Palmer preciosa. Ya no tenemos que dibujarla. Gloria al Señor. Por esas máquinas, ¿no? Hasta yo me he vuelto flojo, fix. Yo sé hacer, pues desde los 3 años yo estoy haciendo Palmer. Pues a esta edad, pues yo sé todavía hacer la letra Palmer. Ahora ya no la hago. Ahora le escribo en la computadora, le pico y me da una más bonita de que la que yo hago, ¿no? Pero eso es lo que la escuela hace. Las ciencias naturales tienen que estudiar la biología y la física y la química. Y como estamos integrados en una sociedad civil, pues estudian las leyes o el civismo. La escuela tiene que darles toda esa información porque el hijo la necesita en su vida de relación. Necesitamos esto. Conocer incluso las leyes civiles son una obligación. La Constitución y la ley del tránsito y el derecho civil y el Código Penal y todo eso se tiene que conocer. Incluso la escuela hace de nuestros hijos médicos, abogados, ingenieros, técnicos o artistas, pero los padres los hacemos hombres y mujeres de Dios. Qué bueno que el hijo pueda ser ingeniero y pueda ser un experto en cualquier cosa del mundo, pero tiene que ser un hijo de Dios. Tiene que ser una hija de Dios y eso nos corresponde a nosotros. La escuela les va a enseñar la anatomía del cuerpo humano, pero nosotros les enseñamos a funcionar sexualmente. ¿Se da cuenta? La escuela les enseñará 20 idiomas, pero nosotros les enseñamos a hablar con propiedad. La escuela les enseña las leyes y las ordenanzas en lo humano, pero nosotros les ayudamos a aplicarlos racionalmente. Esa es la tarea educadora. La escuela informa y a veces deforma, nosotros formamos. La escuela enseña, nosotros educamos. Ese es el papel solamente de la escuela. Usted nunca vaya a dejar en las manos de la escuela la educación de su hijo. Cuando la escuela le diga, lo estamos educando, sáquelo de esa escuela, porque quién sabe, van a ser un rufián de su hijo, ¿no? Usted educa. Yo le decía a la escuela, usted enseña la aritmética y la ortografía y la sintaxis y la prosodia. Yo me encargo de lo demás. Pero es que el hijo tiene que saber de Dios. Yo me encargo. Usted no está capacitado para eso. Yo soy el papá, usted es el profesor. Usted eduque a sus hijos, yo educo a los míos. Nada más que tenemos un conflicto con las escuelas, porque no siempre podemos tener entendimiento con la escuela. Nada más que dése cuenta de una cosa. Si pagamos a la escuela, nosotros mandamos. Yo muchas veces peleé con los profesores. Iba hasta la escuela y decía, a ver, quiero sentarme con usted para hablar de este asunto. Oiga, no es para tanto. ¿Cómo de qué no? Si a los demás padres no les interesa, a mí me interesa. Deme usted 10 minutos y platiquemos del asunto. No siempre terminamos bien, sobre todo cuando estábamos en escuelas religiosas. Pero bueno, tarde que temprano tuvimos que darnos cuenta que no era por ahí. Los sacamos y los pusimos en otro tipo de instituciones. Y ahí los hijos crecieron sin necesidad de recibir una educación religiosa. Proverbios dice, el alma sin ciencia no es buena, pero el que se apresura con los pies peca. La escuela procurará la ciencia que es temporal, pero los padres evitamos que el hijo peque porque eso es eterno. ¿Se da cuenta? No estamos en contra de la escuela.
en ninguna manera. Solo tenemos que saber complementarnos con ella en una tarea nuestra que es prioritaria, la educación. Hay algunas familias, sobre todo en los Estados Unidos, en donde no mandan a los hijos a la escuela. Hay unos sistemas norteamericanos en que los padres enseñan a los hijos toda la enseñanza escolar. Yo he tenido contacto con ese tipo de familias, pero pues es un problema, porque el papá o la mamá tienen que sentarse la mayor parte del día con el hijo y ellos les están enseñando. Y esos estudios, una vez que los hijos pasan los exámenes, son reconocidos por las instituciones educativas y ellos pueden continuar su educación. Por eso nosotros seleccionamos el tipo de escuela para los hijos y no cualquier plantel. Por favor, no use la que me queda más cerca. Ay, decimos, mira, está aquí a tiro de piedra. Qué bueno, no hay que llevarlo, me ahorro mucho tiempo. Cuidado con eso. Yo vivo en Satélite y estoy a media cuadra de una institución religiosa enorme. Nunca los mandé ahí a los hijos, jamás. Ni por aquí me pasó a hacerlo. Y mire que estaba tan cómodo. No tenía yo ni que llevarlos, podían cruzar la calle y llegar a la escuela. No, nunca ponga la que le queda más cerca, o la que es más barata, o la que es privada, o la que es pública. Use la escuela que se ajusta a su plan educativo. Nada más. Usted conoce al hijo, usted le hace un plan educativo y va normando la conducta del hijo por el plan educativo. Eso le va a decir a usted qué tipo de escuela necesita. La escuela activa es una de las mejores en este tiempo. Es uno de los mejores sistemas, pero en escuelas activas hay muchas tendencias. Hay Montessori, hay Freinet, hay una cantidad de cuestiones de estas. Usted tiene que ver cuál se ajusta al plan educativo. En ocasiones decimos, no, pues yo quiero que mis hijos vayan a una escuela activa. A mí me pasó una cosa, todos mis hijos fueron a la escuela activa, pero uno de ellos no se adaptó. Y me costó un trabajo. Yo decía, ¿se tiene que adaptar? No se adaptaba. Y mientras los otros se adaptaban ahí, este no se adaptaba. ¿Y cómo batallé? Lo puse aquí, lo puse acá, lo puse más allá. Y ya no hallaba yo dónde, porque no hallaba el lugar donde tenía que ser enseñado este hijo. Cada hijo es diferente. La escuela activa es extraordinariamente buena, pero puede ser que alguno de sus hijos no se adapte, no lo puede poner ahí. Si una escuela es demasiado religiosa, aunque parezca tener un buen nivel académico, no me sirve, porque está usurpando mi derecho educativo. Nada más por eso. En el momento en que la escuela comienza a darle los elementos espirituales que no le corresponde a la escuela, sino a los padres, no me sirve la escuela. Yo le digo, escuela, ¿tú enseñas gramática? Yo les enseño a hablar. Escuela, ¿tú enseñas lo material? Yo enseño lo espiritual. Escuela, tú le enseñas lo que es útil, pero todo lo que le enseñas se queda aquí en este mundo. En cambio, yo le enseño algo que trasciende a una vida eterna. Claro que me sirvo de la escuela, pero hasta donde sirve a mis propósitos. Yo no sirvo a los propósitos de la escuela. Claro que si la escuela es buena y se adapta a lo que yo necesito, ¿sabe qué hago? Pago lo que sea. ¿Cómo que pago lo que sea? Y si no lo tengo, lo siento mucho. El hijo ya está aquí. El hijo es importante. Es más importante que mi presupuesto. Oye, pero espérame, es que no me alcanza. Pues a ver, devuelve al hijo. Pues ¿cómo lo devuelves? ¿Tuércele el pescuezo para que no vaya a la escuela o para que no te haga gastos? No es posible, al contrario, lo amamos y le tenemos que dar lo que él merece. Lo más que una escuela enseña es moral, pero si usted se asoma a veces es inmoral. Tenga cuidado. Los padres orientamos a los hijos a vivir el Evangelio de Jesús. Esto es lo que puede darles a ellos una proyección muy importante en su vida futura. Padres cristianos, apenas si dejamos que la escuela nos ayude un poquito a enseñarle a los hijos las ordenanzas y las leyes, pero son tareas nuestras las dos cosas siguientes. Los padres mostramos a los hijos por donde deben andar. ¿Cuál es el camino por donde deben andar? ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Mire, qué simple. Y los padres deberemos decirles lo que han de hacer. Si no nos preocupamos por estas cosas, entonces el mundo se las va a mostrar, pero se las va a mostrar de otra manera. ¿Usted sabe cuáles son los caminos del mundo? Alcohol, drogas, estupefacientes, música rock, religiones, desviaciones sexuales. Esos son los caminos del mundo. Usted tiene que tener un camino para el hijo. No le da el camino al hijo, entonces el mundo le enseña sus propios caminos. Y cuando usted voltea, el hijo ya está fumando, ya se fue por allá, ya está haciendo cosas indebidas.
porque hay caminos que al hijo le parecen que están derechos y son caminos de muerte. Nosotros nos reservamos ese derecho. ¿Qué es lo que el mundo fuerza a nuestros hijos a hacer? Desórdenes, vulgaridad, mediocridad. Está lleno el mundo en este momento en la clase juvenil de una gran mediocridad. En ocasiones he tenido que ver lo que sucede en el ambiente artístico. Pero bueno, basta mirar un par de revistas juveniles, basta mirar un programa de televisión de variedades o de concurso o de cualquier otra cosa para darse cuenta de una gran mediocridad. Hay un lenguaje absurdo. Los albures, los varones van a entenderme mejor esto, los albures que se usaban en las carpas para gente de tercera clase, hoy se usan en la televisión para toda la familia mexicana. Es una vergüenza verdaderamente. No tenemos que ver toda la programación. Con 3 minutos de cada programa yo me doy cuenta de lo que está ocurriendo en la televisión comercial y verdaderamente eso no es para nuestros hijos. Padres cristianos, no podemos permitir que la escuela nos sustituya. Solamente nos complementa en la tarea de enseñar, pero no en la tarea de educar. Es derecho del hijo la instrucción escolar completa, pero lo es más la educación integral. Procuremos orientar al hijo a dar un buen testimonio en los planteles escolares, a tener respeto en la escuela, a cumplir con los deberes que la institución impone y a tener un buen rendimiento y buenas calificaciones. Eso es lo que nosotros hacemos en relación con la escuela. Solo que para ello los padres debemos estar atentos al proceso educativo. Asómese a lo que está pasando a nivel local, municipal, estatal y nacional en materia educativa. No pierda de vista lo que hace la Secretaría de Educación Pública. No lo pierda de vista. Asómese al magisterio, a los problemas que tiene el magisterio, que hace poco hicieron un gran meeting porque nada más les dieron el 22% de aumento. Bueno, asómese a ese tipo de problemas. Los grandes sindicatos magisteriales, los grandes problemas que tiene el Estado con la educación, asómese, porque tiene mucho que orar. Y después vigile el plan o los planes escolares específicamente de la escuela donde están sus hijos. Si usted dice, no sé cuál es el plan escolar, váyase un día, tómese media hora, hable con la escuela y dígale, ¿cuál es tu plan escolar? Nosotros necesitamos saberlo y exigir al hijo un buen promedio, pero también darle incentivos al hijo cuando cumple. Mire, quiero preguntarle y con esto termino, ¿da usted un premio a los hijos al término de cada ciclo escolar? ¿Revisa usted sus tareas y le felicita cuando lo merece? ¿Lo apoya o lo amonesta cuando fracasa? ¿Se interesa por lo que le pasa al hijo en la escuela? ¿Revisa usted los promedios parciales y le invita siquiera un helado o le da un premio pequeñito o una palmadita en el hombro cuando va avanzando? Qué importante es eso, de veras qué importante. Padres cristianos, independientemente de lo que la escuela haga por nuestros hijos, enseñémosles a ellos las ordenanzas y las leyes. La escuela enseña las del mundo, nosotros las de Dios. Y hagamos lo que dijo Jetro allá en el libro del Éxodo. Démosles la oportunidad de caminar por donde deben andar y enseñarles lo que deben hacer. No vea al hijo cuando esté chiquito, véalo cuando tenga 30 años. Ay, hermano, tengo un hijo chiquitito, muy pronto cumplirá 30 años. Yo hace no mucho tiempo tenía mis hijos chiquititos, bebitos, y hoy 3 de ellos ya están arriba de los 30 años. Y qué rápido se pasa el tiempo. Cuando menos lo esperamos, ya pasó toda la escuela y ya está pasando toda la universidad, y ya los hijos están formados. ¿Qué serán los hijos suyos cuando tengan 30 años? Piénselo. Gracias, Padre, por tu bondad al revelarnos estas cosas y al prevenirnos de lo que el mundo y la televisión están propagando como una doctrina humana que quiere sustituir una doctrina divina. Hoy más que nunca, Señor, nos damos cuenta de la necesidad de que el cristianismo entre en las escuelas. Tanta maldad, tanta gente dispuesta a corromper las mentes infantiles. Vemos en estos tiempos las drogas en las secundarias y acaso ya en las primarias. Padre, nuestros hijos están en ellas. Solamente tu mano poderosa podrá cubrirles en todo momento cuando nosotros seamos capaces de obedecer lo tuyo y enseñarles a ellos ese camino que es Cristo. Señor,
Ayúdanos a comprender todo este asunto y especialmente a saber cuál es la escuela, a escoger el plantel adecuado. Tu Espíritu Santo nos guiará para que estos hijos puedan recibir esa parte importante del conocimiento del mundo, pero nosotros les daremos la ciencia tuya, Señor, tu palabra. Cuida, Señor, de nuestros hijos y ayúdanos a nosotros a cuidarles. En el nombre de Jesús. Amén.